Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Los hijos de Adán, Génesis 5 del 1 al 32. Hace un tiempo leí una historia de un hombre que tenía 2 hijos. Ese señor estaba muriendo y durante mucho tiempo había predicado la palabra de Dios, pero uno de ellos aceptó al Señor, el otro no quiso. Y este hombre cuando moría llamó a sus 2 hijos y a uno le dijo: hijo, hasta pronto, y al otro le dijo: hijo, hasta nunca. Y el otro hijo preguntó: ¿por qué dices así, papá? Y él dijo: porque sé que a este lo veré pronto en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, porque él, al igual que yo, ha escogido servirle a Dios, pero tú has escogido darle la espalda a Dios. Así que sé que nunca más te veré, hijo amado. Lo mismo pasó en la cruz. Habían 2 personas alrededor de Jesús. Uno le dijo: acuérdate de mí. A ese Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero al otro no le dijo nada, porque Jesús sabía que no iban para el mismo lugar. Uno de los más grandes engaños es hacerle creer a las personas que cuando han vivido una vida sin Dios en esta tierra van a poder pasar una eternidad con Dios, y no es así. La Biblia dice: hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es importante saber que la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Dios. Y la palabra fe, la palabra creer, habla de obra, porque la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Así que cuando en realidad crees en Dios, tus obras lo demuestran. Es decir, hay muchas personas que se congregan en la iglesia, pero en realidad son ateos. Dicen: yo soy evangélico, pero son ateos. ¿Por qué? Porque no obedecen la palabra de Dios, porque no la viven. Y si tú no obedeces la palabra de Dios, en realidad no la crees. En realidad eres un ateo, ¿ok? Y entonces, esta es la diferencia. Y cuando la lectura de hoy nos habla de la descendencia de Adán. Y como sabemos, Adán al principio tuvo 2 hijos, Caín y Abel. Uno tomó un rumbo, otro tomó otro rumbo. Pero la Biblia dice, como vimos en el estudio de ayer, que la descendencia de Caín, hubo homicidas, hubo personas que tenían grandes fallas morales y que hablaban de maltrato y de muerte igual que su papá. Pero cuando vemos la descendencia de Adán, el panorama es diferente. Otra cosa que le quiero comentar es que cuando la Biblia habla de la descendencia, no necesariamente lista todos los descendientes, sino que en cada generación menciona uno de los descendientes, ¿ok? Y por eso mucha gente dice: ¿pero de dónde salió la esposa de Caín? ¿O de dónde salió tal? La Biblia no menciona todos los descendientes. Así que vamos a ver esta lista y vamos a ver cómo la Biblia, por ejemplo, en el caso de Enoc y en el caso de Noé, habla cómo estos hombres se distinguieron entre la descendencia de Adán. En Génesis capítulo 5 nos dice: este es el libro de la descendencia de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Fíjese que aquí Adán habla plural y llamó el nombre de ellos Adán. La palabra Adán se relaciona mucho con el término hebreo Adamá, que significa tierra, es decir, la descendencia del barro, los hombres que Dios hizo a partir del barro, pero dice que los hizo también a imagen y semejanza, porque diferente de las otras criaturas que fueron hechas, ¿verdad? El hombre es diferente, el hombre fue formado a imagen y semejanza de Dios y luego Dios puso en él aliento. Por eso usted tiene que entender que los hombres y los animales no somos igual. Los evolucionistas, la gente que no creen en Dios, creen que el hombre es un animal igual que el perro. No es así. El hombre está hecho imagen y semejanza de Dios. Tiene una razón, un alma, una conciencia diferente al de los animales. ¿Ok?
el hombre tiene también unos atributos morales dados por Dios que le hablan de la santidad, de la eternidad. La Biblia dice, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Así que el hombre desde que nace sabe, algo por dentro le dice que esta vida no es todo, ¿ok? Porque dice que fuimos hechos imagen y semejanza de Dios. El verso 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Usted ve lo que le decía. Toma una persona, por ejemplo, en el caso de Set, porque la Biblia quiere llegar a la descendencia de alguien, es para llegar hasta Noé, pero dice, Adán tuvo hijos e hijas, no dice cuánto, sabrá Dios. Un hombre que vivió 800 y pico de años, imagínense cuántos muchachos habrá tenido. En el caso de Adán vivió 930 años, y dice la Biblia, y murió. Continúa con el próximo. Vivió 105 años y engendró a Enos. Es decir, este hombre se casó cuando tenía 105 años. Y a los 105 años engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años. Y engendró hijos e hijas. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. ¿Ok? Aquí vemos cómo la gente vivía por encima de 700 años, todos ellos. En aquellos tiempos, luego de la caída del hombre, el pecado no había tenido un efecto todavía tan grande como ha seguido teniendo, y un pacto que hizo Dios con Noé. Usted va a ver que cuando leemos mañana el día de la historia de Noé, va a ver que la Biblia dice, no contenderá mi espíritu con el hombre, sino que serán sus días 120 años. Luego del diluvio, parece que hubo un cambio en el ADN del hombre, y a partir de ahí los hombres empezaron a durar mucho menos, ¿ok? Dice la Biblia en el verso 12, vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 y murió. Fíjense que aquí ellos siguen un patrón. Vivió, engendró y murió. ¿Ok? Vamos al verso 15. Vivió Mahalaleel 75 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 172 años. Este se casó un ching más madurito, ¿verdad? A los 162 años se casó. Y vivió Jared después que engendró. Si usted tiene 80 años y no se ha casado, hay esperanza. Hay hombres aquí que se casaron a los 162 años, ¿ok? Pero claro, no dure hasta tanto, ¿verdad? El verso 20 dice, y fueron los días de Jared 972 años y murió. El verso 21. Vivió Enoc, y presta atención a este. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Usted ha oído ese término. Más viejo que Matusalén. Usted verá por qué. El verso 22 nos dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Fíjese que este hombre, Enoc, de quien habla la Biblia, dice que él caminó con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Y dice que este hombre solo vivió 300 y pico de años, diferente a los otros que vivían 800 y 900. ¿Quién es este Enoc? Que la Biblia dice que Dios se lo llevó, y usa la misma palabra hebrea para describir el día que Dios raptó, se llevó a Elías. Hay personas que no creen en el rapto de la iglesia, pero mire, amigo querido, a la gente hay que predicarle
la palabra de Dios, porque oiga qué pasa. Cuando una persona muere sin Cristo, se va al infierno, dice la palabra de Dios. Léalo en Mateo 13. El Señor lo explica de muchas maneras en la parábola. A los agricultores le dijo, mira, ustedes ven cuando ustedes cosechan, que sacan el trigo y la paja la queman y el trigo se lo llevan para su casa. Así va a ser mi Padre en el día del juicio. Los malos lo van a quemar en un fuego que nunca se apaga y los justos se lo van a llevar a la casa de su Padre. Y le dijo, ¿ustedes entienden? Y ellos dijeron, sí, entendemos. Y después a los pescadores le hizo lo mismo. Ustedes ven cuando agarran los pescados y agarran los pescados malos y los tiran y los pescados y los peces buenos se los llevan a su casa, lo mismo va a hacer Dios. Entonces, ¿qué pasa con el hombre cuando muere? Hay personas que se van a la casa del Padre, debajo del altar, como dice la Biblia. Y hay personas que se van directo al infierno. Los demonios vienen a buscar y se los llevan para el infierno. Y allá se queda, llega bien hasta cuándo. Se queda hasta después que pasan los 7 años de la gran tribulación, después que pasan los 1000 años del milenio, y después en el juicio final es que salen del infierno y de ahí son trasladados al lago de fuego. Es decir, el que se muere sin Cristo nunca más verá la luz hasta el día que se ha resucitado de nuevo, que se ha sacado del infierno para ser llevado al lago de fuego. Por eso es que usted no debe dejar de predicar a la persona, debe hablarle de Cristo, ¿ok? Debe hacer cualquier esfuerzo para ganar uno más para Cristo. Una sola alma que se salve vale la pena. No hay nada más importante que la salvación de un alma. Jesús dijo, un alma que se salva vale más que 7 mundos como este. Jesús dijo, hay gozo en el cielo, se hace fiesta en el cielo cuando una persona encuentra la salvación, la vida eterna. Así de importante es. Y en cuanto a este Enoc, la Biblia dice en el libro de Judas, no Judas el que vendió a Jesús, sino otro Judas. Judas está hablando del ministerio de Enoc. En Judas capítulo 1, verso 14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a la persona para sacar provecho. Es decir, a Enoc se lo presenta como un pregonero de la justicia, como un predicador, como un profeta en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque la gente, no solo los hijos de Caín se descarrilaron y empezaron a vivir mal, no. Toda aquella generación empezó a darle la espalda a Dios. Sin embargo, dice la Biblia que hubo un hombre llamado Enoc que caminó con Dios. Quiera Dios que tú seas el Enoc de esta generación. Que cuando tanta gente quiere empezar a darle la espalda a Dios, que tú seas contado como un profeta de Dios de este tiempo, como un hombre a quien Dios caminó con él y se llevó. Eso es lo que va a pasar en el rapto de la iglesia. Un día cualquiera de esto, la iglesia se va a desaparecer. La gente que tenga el Espíritu Santo, que haya sido sellado, va a ser tomado al tercer cielo. Y aquí va a empezar los 7 años de la gran tribulación. ¿Ok? Bien. Dice el verbo 26, y vivió Matusalén, el verso 26, y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años, y engendró hijos e hijas, y fueron pues todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Este hombre fue el que más duró. Él duró 969 años. De ahí la expresión, ese es más viejo que Matusalén. El verso 28 dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo llamado su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Mañana continuaremos hablando y vamos al capítulo 6. Le invito a que no se pierda esta clase de mañana. Vamos a entender cosas interesantes, como Sem, Cam y Jafet formaron
3 grupos de naciones de lo que le vamos a hablar. Amén. Y también vamos a leer sobre el diluvio, de lo cual hay tanta evidencia científica. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Quiera Dios que tu descendencia sea contada como la descendencia de Enoc, que caminó con Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde.